Bueno, buenos días. Disculpen que los hicimos volver, pero así ganamos tiempo y a la tarde los otros pueden trabajar también sus ponencias bien. Vamos a empezar al revés de cómo nos presentaron. Vamos a empezar con el desafío del contador ante el avance del mundo digital. Voy a empezar yo, va a seguir Hugo, porque le dimos un enfoque quebrado. Nosotros estuvimos hablando, Eduardo ya habló mucho sobre el tema de la digitalización y de todo lo que tenemos acá, pero eso es una partecita de lo que está pasando. Las tecnologías son absolutamente disruptivas. Tan disruptivas son que están pasando cosas que no le estamos dando bolilla. Cosas que nos están pasando. Hablamos, por ejemplo, de las criptomonedas. Todo el mundo habla, ¡ay, las criptomonedas! ¿Cuánto cotizan? Y no sabemos ni lo que es criptomoneda, no sabemos si todas cotizan y no sabemos sobre qué tecnología está. En la jornada anterior, en el doctor Davis, creo que era, había hecho una linda ponencia en Salta sobre lo que era el blockchain y la disrupción y lo que significaba esto. Y bueno, con Hugo nos planteamos que todo lo disruptivo, todo lo que no estaba en la lista que Eduardo dio, está pasando. Y no está pasando desde ahora, está pasando desde hace mucho. Y nosotros no le prestamos atención. El doctor Fowler Newton se está haciendo estas preguntas. Eso es increíble. Sí, estaba preguntando qué era minería de Bitcoin en las redes sociales. Quería comprenderlo porque quiere escribir y no puede. Entonces, ante esa situación dijimos, ¿cómo puede ser que ADECO no lo esté analizando? ¿Cómo puede ser que no le llevemos a todos los profesionales estas preguntas? Así que las dos ponencias nuestras, esta y la que viene después, va a ser sobre esto, sobre las preguntas que nos tenemos que hacer. Por ejemplo, ¿qué pregunta nos tenemos que hacer? ¿Ustedes sabían que los procesadores vienen con aplicativos embebidos de inteligencia artificial? Los procesadores, el Intel Inside, con el ruidito final tan lindo en las propagandas, el AMD, con ese otro ruidito diferente, ya trae inteligencia artificial. Ustedes no lo sabían. Los nuevos teléfonos, ahora, después vamos a ir a la inteligencia artificial, de a poquito. ¿Sabían que las criptomonedas se usan, empezaron siendo generadas por minería, por procesamientos de datos, y se pagaba con una cripto que todos conocen como Bitcoin, pero hoy las criptomonedas se utilizan para muchas más cosas, para financiar empresas, para servicios de pagos con criptomoneda, servicios que se pagan y se cobran por criptomoneda, ni hablar de los delitos en la red web, donde todo se compra y se vende por criptomoneda, servicios de inversión con las criptomonedas, servicios de guarda haciendo uso de las criptomonedas, te las guardo yo seguras para que no las tengas en un pendrive, para que no las tengas en tu teléfono, para que no las tengas en las computadoras y te las hackeen. Todo eso de criptomoneda y puedo seguir pensando en más cosas. Y todo eso tiene que tener un valor cierto, un valor razonable según las NIF. Y tiene asuntos legales detrás. El blockchain, la criptomoneda la llamamos como si es lo mismo. Blockchain es una tecnología muy especial que tiene montones de usos y que ya se usó y no está regulada. Procesamientos por alta demanda y velocidad y capacidad de guarda de datos, firmas de archivos y contratos, desarrollos que pueden ser hasta la votación de los ciudadanos con blockchain. Miren si tenemos campo de acción profesional. Internet de las cosas. Qué linda esa heladera que me guarda la comida y además puedo ver las recetas. Esa heladera te escucha, este teléfono te escucha. Yo lo puse en escucha pasiva, que no me escuche, porque si estaba en escucha activa, respondía a lo que yo decía. Lo puse en escucha pasiva. El otro día prendo el teléfono, había estado hablando de que iba a ir al supermercado. Lo primero que me sugirió Google, antes que nada, cuando prendo el teléfono, ¿querés armar una lista de compras? No es muy inteligente. ¿Ustedes creen que no tienen eso? Hice esa prueba en un lugar y les dije, tienen escucha, prendan el teléfono y de golpe se dieron cuenta de que lo que les decía era cierto. Lo que pasa es que ustedes no se dieron cuenta. El teléfono los escucha, la heladera los escucha. Doctores, hay que hablar mucho sobre este tema. No existe. No existe. No existe. No existe. No existe porque lo que estamos haciendo es recolectando información para mejorar tu vida, para hacértela más fácil. Acá hay aspectos legales y contables para charlar. Dispositivos biomédicos. El hombre nuclear ya existe, ya se han puesto prótesis que se conectan con
partes nerviosas para poder mejorar el movimiento de manos y piernas robóticas. ¿Cuánto hay ahí para trabajar en la parte de leyes? El hackeo de un marcapasos. Es un dispositivo biomédico que hoy por hoy, con la tecnología que tiene, se podría hackear. ¿Alguien reguló cómo tiene que estar configurado el marcapaso para que no lo hackeen? ¿Se sentó un abogado a ver las condiciones legales de ese marcapaso? Creo que no. Los robots fabriles de los que hablaban, robots fabriles que van a generar otros trabajos, mantener a los robots fabriles porque no se van a autoatender. De compañía, en Japón ya los están usando para las personas solas. Los servicios que nos pueden prestar los autómatas. Inteligencia artificial con todas sus aplicaciones, el Internet de las cosas, el auto que se maneja solo y la información que capta ese auto que sube a una nube para después dar predictibilidad, cientos de cosas. Bueno, ¿dónde estamos nosotros acá? Yo creo que tenemos que evaluar los riesgos y el uso de dichos bienes transables y gestionarlos en toda su cadena de producción y uso. Es un desafío que tenemos. Esos bienes están saliendo al mercado, pero nosotros no estamos opinando. No es simplemente que opine la política. Hay profesionales que deberían estar asesorando a estas empresas, a estos emprendimientos. Verificar el cumplimiento legal, el derecho a la vida, a la privacidad, al consumidor, a los stakeholders, a los socios e inversionistas. China estaba sacando Bitcoin para financiar empresas que después cerraban y no devolvían el dinero. Y la gente invirtió ahí. Y fondos comunes de inversión invirtieron ahí. Y la SEC se niega a hacer regulaciones. Ahora se hizo una compañía privada de emisores de blockchain, que los que están ahí tienen buenas prácticas, los que no se metan ahí no compren los blockchains de eso porque no tienen buenas prácticas, porque está todo en el aire. Lo sabemos nosotros acá para decirle al cliente que nos dijo que en la declaración jurada patrimonial de la AFIP le pongamos los Bitcoin que se compró. ¿Es Bitcoin? No, no tiene otro nombre, pero sé que es un Bitcoin. Porque el cliente te lo va a decir así. Si es que te lo dice. Valuarlos en bienes transables. ¿Cuánto valen esos bienes? Hoy, ¿cuánto valen a futuro? Exponerlos en los estados contables con las correspondientes notas aclaratorias. ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué riesgos tienen? ¿Hay que provisionar? ¿No hay que provisionar? Auditarlos y emitir informes. Yo me hice algunas preguntitas ejemplificadoras. Supongamos un agente de liquidación y compensación, la SALIC, que existen en nuestro país, que estén transando criptomonedas. Yo le preguntaría a mi cliente, ¿tiene ese país de donde salió la criptomoneda una regulación como lo tiene la SEC sobre las criptomonedas de inversión? Pregunto, porque eso se lo tendría que advertir a su cliente antes de transar o tal vez no venderla. ¿Qué cobertura da la regulación en este país? ¿Tenemos cobertura para estas situaciones? ¿Hay leyes? ¿Hay jurisprudencia? ¿Hay algo? No me lo pregunto yo, se lo van a tener que preguntar los abogados eso. ¿Se informa ese riesgo de forma clara al consumidor? ¿Qué otros riesgos legales se surgen? ¿Cómo valorizo ese activo vendido si hay riesgos de reclamo por falencia en el régimen de venta en la información brindada al consumidor? ¿Tengo que provisionar si falta todo eso? Se lo pregunto a los contadores. ¿Cómo lo expongo en el estado contable, señores, colegas? ¿Cómo audito y qué controles debo realizar sobre esas operaciones para ver si realmente el estado contable representa la situación de esa compañía que tal vez puso mucho dinero en la inversión en una criptomoneda? La compró en una LIC que está regulada por nuestra Comisión Nacional de Valores. ¿Hay normas acá? Creo que no. Digo creo, nos tenemos que poner a trabajar. Bueno, Hugo se puso a trabajar justamente sobre lo que está, sobre estos temas a nivel internacional, en qué estamos y qué hay regulado y qué no. Sí, buenos días. Silvia estructuró sí, aparten los teléfonos. Silvia estructuró la ponencia. Ella es la primera autora, en realidad yo estoy ahí por orden alfabético, primero, pero como un conjunto de preguntas acerca de estos temas que quedó claro, patente, ¿no? En la exposición, eran preguntas, eran desafíos acerca de qué tenemos que plantearnos en el futuro y en el presente, en realidad, sobre estas tecnologías.
Básicamente esto lo organizamos así y la idea es seguir con algunos ejemplos y aplicaciones de cosas que se están haciendo internacionalmente sin explicar blockchain porque nos montamos en lo tratado el año pasado en Salta por Diego Diví, pero también es cierto, se me ocurre por un poco la interacción que hubo, que tal vez no esté bien claro para todos nosotros que no somos ninguno informáticos qué es blockchain. ¿Quieren que hagamos un pequeño repaso de lo que se comentó el año pasado? Claro. Lo bueno de que yo no sé informático es que lo voy a explicar tan mal que lo van a poder entender. Esa es un poco la idea, digamos. No voy a simplificar tanto que lo vamos a entender todo. No sé si es eso, pero va a ser entendible, creo. Blockchain básicamente es un sistema, en realidad usamos blockchain, la blockchain original surgió hace 10 años, a fines de 2007, comienzo de 2008, vinculada a Bitcoin básicamente. Y en ese sentido fue la primera y se las conoce así. Técnicamente esa original sería la blockchain y después hubo otros desarrollos con otras tecnologías distintas y entonces la categoría que las agrupa todas son DLTs, digamos, Distributed Ledger Technology, que serían tecnologías de libro de registros distribuidos, básicamente. Ledger es el libro diario de la contabilidad en inglés. Entonces DLT sería, estoy abreviando para no hacer libro diario, digamos, distribuido, pero serían todas tecnologías de libros de registros distribuidos. Y la diferencia que hay con las bases de datos básicamente fue una innovación tecnológica muy importante desde el punto de vista del modelo de datos hace 10 años, porque la diferencia que hay con las bases de datos estamos acostumbrados a manejar nosotros, donde alguien tiene el dato y maneja el dato y es el guardián y el administrador del dato, y entonces es hackeable, por lo tanto, si pasás la barrera que sea lo suficientemente alta, pero la superás, el Pentágono tendrá mejores que nosotros en nuestro correo, pero siempre hay una pared que saltar y una vez que está saltada estás adentro y podés entrar y agarrar todo lo que quieras de ahí adentro. Esto resuelve eso dramáticamente porque lo que hace es distribuir esa administración de los datos. ¿Okay? Todos los nodos de la red tienen la misma información de toda la cadena, o sea, no hay un solo storage de información. Y todos los nodos de la red, me estoy refiriendo a todas las computadoras individuales que participan en la red, que son millones en el mundo, también se ocupan de administrarla. No solo que tienen copia de toda la información, sino que la copia que tiene cada uno está verificada con las demás, entonces si uno cambia algo, salta que no está en línea con lo que tienen los otros y queda apartado de la red que todos los otros comparten. Eso hace, se estará haciendo notorio, hace que sea muy difícil cambiar ilegítimamente, digamos, algún dato de esa cadena compartida por todos los nodos de información. El tema se estarán consultando es, bueno, ¿y cómo incorporamos legítimamente información a esa cadena, digamos? Y es fácil que si un nodo de los millones cambia algo, hace algún truco y nosotros nos damos cuenta y lo apartamos cuando no coincide con estos registros, ¿cuál es la forma legal, digamos, que prevé la cadena, no legal jurídica, sino legal del sistema, cómo incorporamos un dato legítimamente o legalmente a este sistema? Y ese fue un tema que es que básicamente se utilizan lo que se llaman algoritmos de consenso. Hay diferentes métodos, hay 5 grandes grupos de algoritmos de consenso que son, bueno, ¿cómo nos ponemos de acuerdo todos en que esto que se está incorporando, o la mayoría de nosotros en realidad, que esto que se está incorporando está bien que se incorpore, es legítimo, no es un ataque a la base distribuida? Y la primera solución que hubo, la original, la blockchain original, que sería con mayúsculas si quieren, como nombre, en 2008 fue decir, le vamos a hacer tan complicado que está todo encriptado, por supuesto, y entonces vamos a hacer tan difícil la desencriptación de esto, va a consumir tanta energía que no va a ser económico hackear la red, ¿ok? Porque vas a tener que gastar tanto que no te va a haber convenido hackearla. ¿Okay? Es un concepto inteligente, pero ya se darán cuenta que muy antieconómico, cuesta mucho. Hoy en día las criptomonedas están consumiendo más que muchos países del mundo de energía eléctrica en este proceso, porque es un proceso que artificialmente está dificultado para acceder. O sea, la encriptación y desencriptación se podría hacer con mucho menos energía y se le agregan un montón de fórmulas matemáticas muy complejas para que las computadoras gasten mucho tiempo, básicamente, y mucho esfuerzo en hacerlo. Y eso es estructural así, no hay una forma de hacerlo más barato. Si lo haces más barato se te rompe la blockchain, porque es fácil atacarla. Bueno, la idea es que si más del 50% de los nodos de la red se ponen de acuerdo en cambiar un dato, lo pueden hacer, ¿ok? Entonces esos son los límites económicos que tiene esta red originalmente.
Cuando vos ganabas en su momento el concurso, hace 10 años, y todavía sigue siendo así, cuando vos ganabas el concurso de desencriptación, después de muchas horas de dedicación de poder computacional, te pagaban con bitcoins. ¿Okay? Y ese es el rol que juega Bitcoin en blockchain. En realidad Bitcoin es la forma de pago por el esfuerzo que yo hago para validar los datos en la blockchain. ¿Okay? Después surgieron otras criptomonedas que trabajan bajo ese mismo algoritmo de consenso, ese mismo grupo de algoritmos de consenso que se llama Proof of Work, que es justamente prueba de trabajo, o sea, me cuesta mucho, tengo mucho trabajo que hacer para poder probar el dato que estoy incorporando, y luego surgieron otros que están desarrollándose hoy en día, todavía. El punto, se dan cuenta, la ganancia que tiene blockchain en realidad para hacerse descentralizada es a coste del terrible costo de energía que insume mantener la cadena funcionando válidamente. Luego Bitcoin cobró vida propia porque lo que te pagaban como forma de pago por el trabajo que hacías empezó a cotizar, se empezó a utilizar como medio de pago para otras cosas, tuvo su propia inversión, digamos, de la gente en él, y ya es un derivado propio que tiene su valor propio como activo. Pero lo cierto es que nació como medio de pago para blockchain. Digo esta aclaración ¿por qué? Porque otros DLTs entonces que no sean la blockchain original, usualmente basados en otros algoritmos de consenso, en otros grupos de algoritmos de consenso que no sean proof of work, la prueba de trabajo, están siendo utilizados hace unos años más recientes para encontrar otras aplicaciones a blockchain que no sean estas, ¿okay? Lo que originalmente fueron las criptomonedas que comentaba Silvia. Entonces, están pensando en blockchains. Acá estoy usando blockchain en sentido de DLT, ¿no? como genérico, digamos. Utilizar estas bases de datos distribuidas que tal vez no sean públicas, como eran estas originalmente, tal vez sean privadas, tal vez sean para un grupo de bancos, tal vez sean para un grupo de mercados de valores, tal vez sean para grupos de proveedores y clientes de ciertos productos, de cadenas de logística. Y seguramente dentro de ese grupo cerrado, privado, la red privada que tengan, no va a tener mecanismo de proof of work para trabajar, no va a ser tan oneroso validar los datos que se incorporan. Bueno, en ese sentido les quería así comentar 5 grupos de ejemplos, digamos, de aplicaciones donde se están realizando avances, y esto sí es mucho más reciente que los 10 años que les comentaba, de blockchain en sentido amplio. En realidad son otros DLT que no son la blockchain original. Y por ejemplo, hay varios desarrollos de este año realmente. El primero es en logística, que les quería comentar, que es el que menos está vinculado tal vez con la carrera con nuestras carreras directamente, pero que nuestros clientes usualmente, o los usuarios vinculados a nuestras carreras, lo utilizan. Este año Dreyfus hizo, a comienzo de año, Luis Dreyfus hizo la primera transacción internacional de venta, básicamente, por otro de soja de Estados Unidos a China, toda certificada por blockchain. ¿Okay? Todos los contratos, todas las cartas de porte, todas las letras de cambio, toda la información que se hacía en papel antes y se tenía que validar de alguna manera para que el cheque fuera de una cuenta existente, con una firma por la persona que tenía habilitada para firmar, que la carta de porte estuviera autorizada por la autoridad competente, con las condiciones de higiene y sanidad del producto necesarias por el SENASA del país que correspondiera, de entrada y salida. Todo eso se hizo a través de blockchain. ¿Okay? Entonces se metieron. Y bueno, no lo expliqué bien, pero blockchain son cadenas de bloques de datos. Básicamente hay 100 transacciones más o menos 100 transacciones dentro de cada bloque de datos que tiene información. Esa información puede ser, como decía Silvia, puede ser una información de un vaso, o puede ser información sobre el contrato de compraventa millonario de Dreyfus a China. Eso, y es una cadena porque cada bloque tiene información que la vincula con el bloque anterior. Entonces se va armando una cadena de datos que me hace difícil, como le decía yo, reemplazar un bloquecito porque tiene que estar validado con todos los otros bloques de la cadena. Bueno, armaron un bloque de datos sobre este shipment, sobre este envío, y lo remitieron así. Dreyfus calculó que le costó un 20% entonces los costos de transacción asociados a este negocio de los que le costaba originalmente. Entonces, reducir a un 20% es muy significativo el costo de estos productos. Y ese fue el primer envío, ¿ok? Luego siguieron, y en Argentina ya también, luego fue Cargill, ya también ha validado una transacción de esa manera. Y esto, la ventaja que tiene, ¿cuál es? Básicamente, que en realidad no solo que es más barato que los medios originales o tradicionales, sino que es mucho más seguro y verificable, porque es inmutable, ese dato no se puede cambiar, y es instantáneo. El cliente en China recibió un segundo después toda la información que necesitaba del envío que hizo Dreyfus. Bueno,
También en este sentido, les vamos comentando campos de aplicación para que vean las ideas y cómo nos va a impactar seguramente esta tecnología o este grupo de tecnologías en todas nuestras profesiones, ¿no? Esta es la lógica de la ponencia. Luego, deuda pública. Hace 2 semanas nomás, el 9 de este mes, el Banco Mundial le encargó al Banco de Australia que emitiera bonos del Banco Mundial para cotizarse internacionalmente exclusivamente a través de blockchain. Toda la emisión de los bonos, la negociación posterior, la ejecución de los contratos y la entrega del certificado correspondiente se va a validar a través de blockchain. Toda la información de esa cadena de emisión va a estar validada exclusivamente por blockchain. Y ya están varias municipalidades, por ejemplo en Estados Unidos, corporaciones municipales locales, intentando también colocar bonos validados a través de esta plataforma, este sistema, este grupo de tecnologías. ¿Por qué? Porque es mucho más barato y es mucho más seguro, plantean. No estamos hablando de blockchain original, ¿ok? La idea de base de datos distribuida. Mercados de valores. El blockchain como una base de datos donde están los datos de la transacción que vos estás realizando. Claro, pasa que al ser todo digital, termina siendo lo único que hay. Es el único soporte. Claro, o sea, termina siendo eso. Esa base de datos distribuida, todo lo que hiciste está ahí. Está ahí adentro. Podemos llamarlo el inglés del inglés. Chain, sí. Cadena de bloques. Cadena de bloques. Cadena de bloques. El bloque es... Técnicamente, si bien entran 100 registros por bloque, ningún registro queda sin algo que lo una al otro registro. Claro. Si se quiebra la cadena, esto está incompleto y esto está incompleto. Te excluyen. Sí, técnicamente cada bloque de Muy bien, doctor, muy bien. La analogía está muy buena, lástima que no hay médicos. Cada bloque de transacciones, de 100 transacciones, tiene en realidad lo que se llaman metadatos, que lo vinculan con el bloque anterior. Por eso se arma esa cadena, que un poco es visual la imagen en realidad. Cada registro está firmado digitalmente, con Claro, lo cual sí. dentro del bloque hay más barreras que pasar. Porque cada registro está encriptado y firmado digitalmente. Sí, lo tienen todas las computadoras que participan de la red. Si sos parte de la red, sí. Claro. Si la usás, no sos parte de la red. Sos usuario, ingresás el boletín oficial. El boletín oficial está en la red, está en el blockchain original. Aparte de tenerlo en nuestra computadora porque nos bajamos la copia y demás, también está en blockchain, pero blockchain con mayúscula porque es la original, la pública. Cada vez que hacen el boletín oficial, lo publican en la web de boletín oficial y lo suben a blockchain. Entonces, históricamente se va a poder ver validado cada cosa que sea en el boletín oficial en el blockchain. Si hay un problema en la web de boletín oficial, no importa, está en blockchain. Es decir, que lo tienen todos los nodos de la computadora, de la red en el mundo, digamos. O sea, están millones de veces replicados. Lo del cheque me quedó. Sí. Vos decís, el cheque Está certificado. Perdón, en el caso de Dreyfus usaron letra de cambio. Yo el cheque lo hice como una extensión, digamos. Génova, A ver, siglo y XII, no. Cheque a nivel mundial, ya el cheque es digital. Acá todavía no es tan normal, pero en el mundo sí, con lo cual, si lo subís a blockchain, ya está. O sea, en blockchain va a estar el registro del cheque, va a Del estar los cheque, mismos exactamente. datos que tenés en el cheque escrito o que hoy en día tenés en el cheque digital, nada más que va a estar con esta tecnología de distribución de la gestión de la base, básicamente. Va a ser auténtico. Sí. Sí. Sí, la blockchain Tenés original un es pública. costo. Es pública, en algunas otras tenés algún costo y el costo se puede pagar también y queda grabado en blockchain como hiciste la transacción. Tal cual. Sí, de hecho, por ejemplo, en Bitcoin, Es más, lo que subas te queda firmado digitalmente. claro, y los libros de registro de transacciones en blockchain también están registrados. Entonces, están todas las transacciones de cada blockchain comprado y vendido, están registradas también en la misma blockchain. Mercado de valores que comentaba Silvia hoy brevemente. Están avanzando también en el último, desde fines de 2016, todo 2017 y lo que va de este año. Han estado trabajando IOSCO básicamente y también la autoridad de bolsa de mercados de valores europea, que no recuerdo el nombre ahora, que se llama Autoridad Europea de Valores y Mercados. Justo el año pasado en IOSCO en febrero de 2017 y brevemente luego la Autoridad Europea emitieron un documento luego de evaluar esta tecnología y dijeron
seguramente en el futuro vemos que esta tecnología va a participar en el trabajo nuestro, digamos, en el trabajo de nuestros administrados, digamos. Las bolsas de valores van a interactuar entre sí, los mercados de valores van a interactuar entre sí utilizando estas tecnologías. Seguramente no va a ser la blockchain original, la blockchain pública y tan onerosa y demás, van a ser seguramente DLTs privados, pero no ven que no se vaya a utilizar esta tecnología en el futuro. Una conclusión que sí sacaron al principio del año pasado fue: no es necesario en este estadio todavía regularlo. ¿Okay? La conclusión de IOSCO y de la Autoridad Europea de Mercados de Valores. Pero probablemente se acelere rápidamente si sigue. Este año hubo un montón de aplicaciones. Blockchain es el soporte. Es la base. Es el soporte. Es la base de datos. No tiene nada que ver con el Bitcoin. Bitcoin No. usa este soporte. El Bitcoin tiene el tema de la moneda virtual. Exacto. Bitcoin Son es dos Bitcoin es es lo que una te de las pagan monedas. por validar el dato. Validando con estas normas es que el soporte es confiable. Claro, Exacto. sí, sí, sí. Sí, y seguramente cuando Es íntegro, inalterable. inalterable, exactamente. Sí. Pero la validación, ¿quién la da? La cadena de nodos. La cadena de y la gran nodos distribución. a través Lo del que algoritmo. pasa es que dentro de los disruptivos, Por la fe pública de... no, porque los que participan tienen normas legales que cumplir y se valida también técnicamente. Por eso digo que es disruptivo y tenemos que ponernos a pensarlo y analizarlo. Sí, pues en realidad lo que rompe lo que viene a romper es la noción de base de datos que nosotros tenemos originalmente. Claro. Nosotros no venimos con un concepto de base de datos, de gestión de base de datos como tienen los informáticos, no llegamos a entender la disrupción que causa esto. Resolvió un problema de los últimos 100 años, básicamente, en gestión de base de datos, digamos. Fue un salto, lo plantean como realmente la gente informática dice, esto cambió la forma de pensar los datos, digamos, la administración de datos. Es tan disruptivo como pensar, y se está pensando, que en vez de tener un hosteo de Internet, como se tiene hoy, que se tienen nodos de navegación, por ejemplo, no sé, Google tiene su centro de navegación para todas sus aplicaciones, en hablar de una Internet disruptiva, tan disruptiva como que todos los que tenemos capacidad en nuestros elementos inteligentes, seamos los que llevemos las transacciones y las páginas. Nuestras heladeras, el baby del bebé que viene con chip, la cocina inteligente, el microondas inteligente, el auto inteligente, todos les sobra espacio. Entonces, utilizar esos espacios para que toda la web, todas las páginas se vayan distribuyendo en todos esos espacios. Sí, hay todo un movimiento también. La Sí. conversación te la están escuchando, Están grabando. eso seguro. El año que viene más gente, a la 12ª jornada viene más gente que está escuchando ahora en Taiwán. Y dice, no, tenemos que ir a Tenemos que ir. Una cosa vinculada con lo que comentaba Silvia recién es que hay una ideología también, hay un sector medio radicalizado internacionalmente de gente vinculado con esto, que serían, digamos, anarquistas básicamente de Internet, que tienen una idea de, bueno, entonces si todos nosotros, tiene una idea muy grande de democracia esta blockchain original asociada, porque somos nosotros los que validamos los datos que se incorporan. Entonces necesitamos un gestor central, entonces necesitamos un Estado. Digamos, es un poco un salto que hay. Se puede llegar a eso. Sí, o sea, es una ideología vinculada. Se puede llegar a digamos. eso. No estamos tratando eso nosotros en la ponencia. Bueno, los últimos dos campos que les quería comentar de aplicación que son más directamente relacionados con nuestras profesiones. Una es los registros públicos, ¿ok? Porque justamente si aplicamos esta tecnología a la gestión de datos, por ejemplo, el registro de propiedad inmueble, el registro de propiedad automotor, los registros públicos que tienen la información contable y los informes de auditoría, por ejemplo, los estados contables, sí, el registro de concursos. Bueno, todo eso, esos datos conceptualmente pueden estar trasladados a la blockchain y validados por ahí, accesibles por cualquiera. ¿Ok? Entonces, digo, también uno puede dejar de pensar en Google como con sus servidores en Irlanda tiene la información de las fotos de mi gatito que saqué en febrero guardada hace 10 años y demás, pero también puedo dejar de pensar en hace falta un edificio de 10 pisos con 4.000 personas adentro que tenga el folio real y que la digitalización sea digitalizar el folio real y decir no, que ese registro esté digitalizado de entrada y validado por blockchain. ¿Ok? Bueno, en la blockchain original, todos los usuarios. En las blockchain privadas, no. Los bancos ya están utilizando en Estados Unidos blockchain privadas, por ejemplo. Y ahí serían los bancos privadas. los dueños de Claro. esa tecnología y comparten entre ellos esa información. No habría dueño para la primera. Claro.
Exactamente. No es, a ver, sería, supongamos en el Estado, en vez de tener el servidor AFIP, el otro servidor el Banco Central, el otro servidor lo tiene la IGJ, el otro servidor lo tiene el Ministerio de Justicia y cada una... No, hay un solo transacción y todos van hacia ahí bajo una tecnología que todos los que necesitamos ver públicamente la información del Estado podemos acceder y está validada. La generan y la suben. El espacio físico son las computadoras que participan. Son las mismas de ahora. A ver, en el Estado no te hago un edificio, te uso todas las computadoras, la de AFIP, la del Banco Central, la que tiene IGJ, todas distribuyendo. Nodos distribuidos. Son las mismas computadoras que están ahora. No lo ahora. tiene uno solo, está en todos lados y está replicado en todos lados. Y la gestión está distribuida. Y la gestión está distribuida. Solo pueden acceder a esa nube quienes participen de blockchain. Sí, en la original todos. La original es abierta. Por eso, por ejemplo, lo que hace el boletín oficial es dejarte el link donde está el boletín del día, para que valides en el blockchain la firma digital de ese boletín del día. Vos entrás con ese link directamente a la página de blockchain, boletín oficial del día 23 de agosto. Y ya está validada. Puede haber otras que sean privadas, que no sean públicas, como estamos diciendo. Sí. Tampoco estamos diciendo que van a trasladar los registros inmuebles a una blockchain pública, no estamos diciendo eso, pero como para pensemos aplicaciones posibles. Y una última, que es la tarea profesional contable, ya particular, las aplicaciones. Esto está basado en un documento que sacó IFAC, la Federación Mundial de Contadores, en mayo de este año, sobre la aplicación de blockchain a la profesión contable. Y ellos, esto lo quiero seguir un poquito más puntual para no desviarme, porque me parece importante, y me parece que lo diga IFAC es puntualmente importante. Ellos mencionan 5 campos de aplicación de impacto, digamos, importantes para la profesión contable que ellos vislumbran para el presente y para el futuro. Y por un lado dicen, bueno, esto que estamos diciendo, pensar que pasar de una gestión de datos originaria a una DLT implica que vamos a tener una apertura de por vida de la historia de todos los activos y todas las transacciones. ¿Okay? Entonces nos cambia la idea de reconocimiento contable, por así decirlo. No vamos a tener ya el bien entregado y el remito, sino que vamos a tener todos los datos acerca de los bienes, de todos los activos y las transacciones desde que nacen, toda su vida. ¿Okay? Un stock de vidas que como desde que comenzó Internet tenemos un montón de información. Me comentaba Eduardo hoy, yo cuando nací no publicaron mi foto en Facebook. Bueno, acá con la DLT, desde que empecemos a cargar activos, datos de activos y datos de transacciones a esta DLT, vamos a tener toda la historia de la vida de ese activo, esa transacción en particular, hasta que desaparezca. ¿Y el soporte qué duración tiene el tiempo? Y esto es Mientras existan las computadoras. Es más que el papel. Es que cuando se superan, eso migra. Claro. El dato se va a trasladar, no va a desaparecer. Luego, ellos comentan, un futuro con blockchain permite visibilidad total de las transacciones con fecha determinada y pistas de auditoría, entonces, a lo largo de los diferentes procesos generadores de valor. Es decir, pensemos que si todos los datos de los activos y transacciones los tenemos, como dije yo recién, ¿cómo va a cambiar la tarea del auditor? Que tiene que validar todo eso, y en realidad uno esperaría cómo se va a simplificar la tarea del auditor, que tiene que validar todo eso. Claro. Bueno, ese es el punto 4. No, ese es el punto 4, ahí voy. Las herramientas de acceso, entonces, a la información contable, reporting, pueden proveer perspectivas de mayor rendimiento a los distintos stakeholders en tiempo real. Entonces, acceso a más información, más barato para más personas, para más stakeholders, parte de interés en la información de las organizaciones. Los contratos inteligentes, programables, reducen el monitoreo y el control en la ejecución. Lo que comentaba acá el colega, que es un montón de transacciones que ya están automatizadas a través de contratos inteligentes, que bueno, no quisimos explicar eso, pero es un paso un poco más adelante de la blockchain original. Hoy en día hay compraventas, por ejemplo, de bonos y de acciones que se hacen a través de contratos inteligentes, y hay criptomonedas basadas en contratos inteligentes, digamos, la tecnología de contrato inteligente. Entonces, eso ya va a estar autoauditado de alguna manera, porque tenés un montón de información ya validada acerca de la transacción. Y luego, la mejora en la auditabilidad y rendición de cuentas en los datos sobre transacciones en un libro de registros distribuidos implica que la credibilidad y la confianza no necesariamente tengan que surgir de un juego de estados contables publicados. Vamos a poder ver las transacciones. Entonces nos cambia
la idea del valor del estado contable resumido, del estado contable con cierta predisposición de sus partidas, de sus rubros, de sus capítulos, en una norma, sea el RT8, el RT9 y demás, porque vamos a poder acceder a bloques de transacciones y de información sobre activos específicos. Está bien, ustedes me dirán, la gente no entiende los estados contables hoy como están publicados, que se van a meter con la vida de cada activo y la metainformación el metadato de cada activo. Bueno, algunos lo van a utilizar y los analistas de mercados de valores lo van a utilizar muchísimo y van a tener mucha más información de la que tienen hoy y va a ser mucho más verificable y confiable que la que tienen hoy. La justicia también podría hacer uso de eso y tener muchas más pruebas de las que tiene hoy. Inmodificables, cosa que es inmodificable. muy peligroso para el famoso incendio ocasional. Un acceso que podés limitarlo, que puede ser público o no, dependerá Sí, de cómo sea necesario por cumplimientos legales, pero que aquel que puede acceder, en el momento que accede, no está accediendo a una empresa, está accediendo a algo que está por encima de ella y que sabe perfectamente que lo que está ahí es lo que ocurrió. Es mucho más que el libro que me facilita o se niega a facilitar. Sí, por supuesto. Sí. Bueno, ese es un Ese tema. es un tema importante. Dependerá de cuál es la tecnología. La blockchain, por ejemplo, como es pública, todos pueden acceder a todos si saben a dónde tienen que acceder, porque tampoco es tan fácil acceder. Pero sabiendo dónde tienen que acceder, todos pueden acceder a todos. Accenture, por ejemplo, le estaba recomendando a sus clientes que trabajaran con blockchain, no que usaran privadas ni demás, pero, por ejemplo, en el tema de contratos, todo como es información pública, que pusieran una capa más sobre el blockchain donde la información privada del cliente, del proveedor y demás, quedara en esa otra capa y no en la de blockchain. Es decir, desagregar lo público al blockchain, lo privado, por cumplimiento de protección de datos personales, quedaba en otra capa que no es la de blockchain, y a donde solamente tenían acceso los autorizados. ¿Esa capa no tiene técnica de blockchain? Se puede hacer sobre técnica de blockchain, pero no dentro de lo que es la tecnología blockchain que le recomendaba al cliente. Porque le decía, subirlo al blockchain público, al Claro. que está, pero la capa esta, Sí, mantengamos pero aparte no hace falta, aparte lo podés encriptar, digamos, privadamente y luego Privadamente subir y a listo. blockchain los datos públicos que vos quieras. Entonces tenés Pero sin hay el mucha dato. imaginación para jugar con esto y decir qué dejo dentro y qué dejo afuera, porque lo que queda dentro es invisible para todos que hay adentro, pero desde afuera se sabe que existe la fecha de creación y la validación de los datos del creador y de los usuarios y las transacciones vinculadas. Entonces vos jugás con qué querés que se muestre y qué no querés que se muestre. No quisimos avanzar mucho en esto en la ponencia porque si no estábamos... Porque si no, en realidad da para un trabajo. Las dos ponencias que vamos a dar, yo después sigo con otra. ¿La desaparición de la profesión contable? No, para nada. No, al revés, crea Al valor. revés, crea valor a la profesión. Hay que subir más datos de más activos que van a estar toda la vida expuestos. Y el contador tiene la obligación de utilizar todos esos datos, no puede decir que no vio. Los analiza, los evalúa, los analiza, expone, los audita. Es más La trabajo. habilidad, exactamente. Es más trabajo. Es más trabajo. Sí. No es que subís un hash. Vos subís información de la cual luego vas a tener un hash porque quedó encriptada, pero la información está ahí. Y yo la puedo dejar visible a otros, o no. No, porque yo te digo, pues yo fui al congreso de blockchain que hicieron los rusos Ujú. y ellos decían que, o sea, que ya, bueno, no necesitabas Estado, no necesitabas... Claro. Sí, bueno, sí. Dejáselo todo a Putin que él te lo administra. Y ellos decían que lo que vos subías era el hash y con ese hash vos podías acceder al documento, pero entonces no. Pero si el documento lo tenés vos, no tiene ningún sentido. Y lo que estás validando es que tu documento no haya cambiado. Cuando vos subís a blockchain, estás subiendo documentos. Acordate cuando vinieron a dar la charla a la comisión. Subís un documento, subís una foto, subís una transacción. Eso queda firmado digitalmente, encriptado. Sí, en realidad vos Validado. elegís qué querés subir. En Claro. realidad podés subir, Podés sí, subir un podés subir un hash, pero también podés subir información sustancial. Hay un tema de privacidad, no privacidad, que podés regularlo. Exacto. Y otro tema de interpretación de los datos. Porque a mayor cantidad de datos, más necesidad de interpretación. Sí. Es lo que nos pasa en el mundo de hoy con Internet. Ujú. Accedemos a todo y quién le da sentido para diferenciar un dato que no interesa de otro que sí interesa. Lo que pasa es Esa cuando sería vos... la labor profesional. No, la voz profesional va a Evaluación. tener, por ejemplo, cuando hacemos la contabilidad,
definimos que este es un bien de uso de tal característica. Al subirlo a blockchain ya lo vamos a registrar contablemente como lo que es un bien de uso de tal característica. Y ese bien va a tener todo su ciclo de vida hasta que nos deshagamos de él o no dentro de la blockchain. Entonces, como contador yo voy a poder ver qué pasó con este bien de uso en toda su historia, con este contrato en toda su historia, con este proveedor en toda su historia de proveedor. Sí, por supuesto que es combinable con XBRL, por ejemplo, ¿no? O sea, yo puedo trabajar con la taxonomía de XBRL para los activos y demás elementos de la contabilidad de la empresa y luego subirla ahí. Informaciones para tomar decisiones. Ujú. ¿Sí? Si vos tenés millones de datos para tomar decisiones, vos precisás focalizar, comparar o sacar conclusiones. ¿Me explico? Esa información la vas a... Profesional. Sí. Por ahí te van a ofrecer publicidad para juntar. Sí, la evaluación de los activos, en la auditoría de todo el proceso, etcétera, etcétera. Lo que te permite el blockchain es ver lo que ustedes no saben que hacemos nosotros. Ustedes ven el estado contable hecho. Pero antes de hacer un estado contable, nosotros tenemos que validar las transacciones. Y normalmente, ver el ciclo de vida de una transacción, cuando es la más importante de una empresa, no es fácil. Entre lo que no encontramos, ordenamos mal, aunque el código dice que tiene que estar ordenado, nunca lo guardamos con la orden de pago, nunca. El historial, cuando uno va a hacer una pericia, nada de lo que se pagó está guardado en la orden de pago. ¿Y dónde está? No sabemos. Bueno, en el blockchain sí sabríamos dónde está. Y podríamos ver si lo que se pagó es lo que se tenía que pagar. Si existe una factura o es una factura apócrifa. Ujú. Porque si no está la factura es porque es apócrifa. Porque si la factura es buena la voy a tener. Hubo yo dos cosas que se hacían muy livianas, pero vos hablaste tiene un concepto de DLT. Cuando vos Sí. hablas de ¿qué? El DLT es esto que estamos hablando, o sea, en realidad la idea es separar, pero bueno, estamos utilizando blockchain como sinónimo de DLT, ¿no? Como una gestión, una base de datos de gestión distribuida, ¿ok? De la cual blockchain fue la primera. Fue la Y otra, hablaste de IOSCO, sí. ¿qué es IOSCO? IOSCO es la Federación Mundial de Entidades Rectoras de Mercados de Valores. Reúne a la SEC Estados Unidos, a la CNB en Argentina y demás. Mundial. Sí, no están todas, creo, pero hay una gran mayoría. Después hablaste de la Autoridad Europea de Sí, mercados y valores. Mercados y Valores, que bueno, eso lo entiendo. Sí, bueno, IOSCO es un nivel más arriba de esa, digamos. Bueno, voy con otra ponencia y después siguen haciendo las preguntas. Bravo para Hugo. ¿Se sienten incómodos? No, asustados sí, pero Bueno, asustados, perfecto. Era la idea. Porque así nos sentimos nosotros cuando nos empezamos a preguntar en qué situación estamos. Ahora vamos a sentirnos mucho peor. Mucho peor porque vamos a hablar de inteligencia artificial. En inteligencia artificial yo voy a tomar la definición no de la RAE, que es muy pobre, sino la de Merriam-Webster, que es un diccionario que usamos mucho los profesionales cuando necesitamos definir temas con un enfoque profesional amplio. Merriam-Webster dice que la inteligencia artificial, que es algo que en 1956 se acuñó, 1956, es muy viejita, no le dimos bolillas desde esa fecha, pero está con nosotros desde ese momento, cuando John McCarthy lo propuso en una conferencia, que era un profesional de las ciencias informáticas de ese momento, y hasta ahora se ha venido desarrollando más y ha crecido por la cantidad de datos que tenemos. Cuando decimos Big Data es toda esa data que se fue creando, la necesidad de buscar, transaccionar, obtener información de esa data, hace que sea necesario crear más herramientas. ¿Por qué? Bueno, Merriam-Webster dice, es una rama de la informática relacionada con la simulación del comportamiento inteligente de las computadoras. Es decir, cuán inteligente puede ser una computadora. Ese comportamiento inteligente está dado por algo muy fácil de entender. Una computadora no es más o menos inteligente. Una computadora es o no es inteligente en función al código, cómo lo voy desarrollando. ¿Qué es el código? Las líneas de programa. El programa que yo hago, que puede contener o no un algoritmo,
que puede contener simplemente instrucciones, que para que sea más rápido contiene algoritmos de búsqueda y demás. Ese programa es lo que hace que el software contable que ustedes usan sume, reste, multiplique, divida, les permita ver qué facturas están pendientes, qué facturas no están pendientes, le den el balance de sumas y saldo y le den los mayores. Pero también le permite ese código jugar al ajedrez, que fue una de las primeras computadoras que se hicieron. O tener un asistente como el que tenemos en el teléfono, donde va con ese código analizando qué hacemos, qué no hacemos y sugiriéndonos como un perrito faldero qué podemos hacer. Yo antes de dar esta charla le permití a Google manejar mi foto. ¿Para qué? Sentía que tenía un niño de 4 años al lado mío. Los que son madres van a entender a qué me refiero. ¿Vieron cuando el nene hace un dibujito y empieza, mamá, te gusta, papá, te gusta? ¿Viste lo que hice? Mirá cómo bailo, mirá cómo salto. Bueno, es exactamente lo mismo, el asistente. Mirá el filtro que le puse a la foto, ¿te gusta? Lo guardo. Te acabo de armar un álbum nuevo, le puse este nombre, ¿te gusta? Lo guardo. ¿Te parece que le ponga este filtro? Todo eso en el teléfono. Uno prende el teléfono y aparece todo eso. Es un niño de 4 años. Por eso, si tomamos esta primera definición, donde las AI son débiles o fuertes, estaríamos ante una AI débil. Alguien que juega al ajedrez tiene una serie de lógicas. Las computadoras de ayuda lo que van viendo es lo que estoy haciendo. Seguramente si le pregunto lo que hice hace un año no se va a acordar, pero sí se acuerda lo que estuve haciendo en estos días y me sugiere cosas. Hay un límite de memoria, una posibilidad de no alcanzar. Cuando tenemos una AI fuerte, estamos hablando de que tiene que tener condiciones cognitivas humanas que le permita encontrar una solución al problema. O sea, en vez de preguntarme si ese es el mejor filtro y si me gusta, tiene que saber si esos filtros me gustan o si es necesario poner un filtro o no. De hecho, en algunas me pone filtro y no sería necesario. Si tuviera la capacidad de cognición humana, donde uno sabe cuál es la realidad, ese filtro le quitaba realidad. ¿Se entiende? Entonces, una AI fuerte sería la que pudiera imitar la cognición humana y tomar decisiones en esa relación. Pero Merriam-Webster también dice, es la capacidad de una máquina para imitar el comportamiento humano inteligente. Fue un paso más. Puso ese paso porque sobre eso se está trabajando hoy. Queremos copiar el comportamiento humano inteligente. Y ahí el profesor Aaron Hinsted, que es de Biología Integrativa e Informática e Ingeniería en la Universidad Estatal de Michigan, es el que ha tipificado 4 niveles de máquinas para esta definición. Las primeras son las reactivas, que son las que permiten jugar al ajedrez, pero también ahí están metidas, no tienen la capacidad de crear recuerdos ni experiencias, es decir, hoy juego ajedrez en base a la lógica del juego que tengo hoy. No es que recuerdo un juego anterior igual, ¿se entiende hasta ahí? No usa la memoria. En la 2 ya tendríamos los asistentes. Usan una memoria, pero una memoria limitada. En la 3, ahí estaría Siri. Estarían los autos que se conducen solos. Tienen una memoria limitada y toma decisiones. En la 3 estaríamos hablando de máquinas que tendrían que formarse una representación del mundo y sobre otros agentes. Y ustedes me dicen, no existe hoy una máquina. Les cuento que sí. Hay una máquina que no sería una máquina, sino un programa que, voy a contar la anécdota rápido. Elon Musk dice hay que tener mucho cuidado con la inteligencia artificial. Yo tengo un desarrollo de inteligencia artificial que no lo voy a poner en ninguna de mis máquinas por el riesgo que corre. ¿Por qué? Porque él dice tener ya la etapa 4 de inteligencia artificial. Cuando dijo esto, Mark Zuckerberg dijo, es un idiota, no sabe nada, no existe eso, no lo puede hacer. Y salieron los ingenieros que trabajan con Zuckerberg, porque Zuckerberg no trabaja en su empresa, no como lo queremos que trabaja, sino que hay otra gente, y ellos dijeron, a nosotros nos llevó a un nivel 3. Creamos 2 inteligencias que tenían que dialogar entre ellas. Estaban creando una inteligencia, supongamos, femenina y una masculina. Y tenían que lograr que dialogaran. Lo que se buscaba era una inteligencia que dialogara con las personas, pero quisieron que dialogaran entre ellas primero. Entonces las iban programando y se iban retroalimentando. El problema fue que de un día para el otro dejaron de utilizar el idioma que tenían que utilizar y empezaron a utilizar un idioma nuevo que solamente ellas 2 conocían.
Ahí las apagaron. Sí, pero a ver, Eduardo, apagarlas. Apagarlas, hay un ciclo de vida legal para apagar eso. No es que la saco de la computadora y la guardo en una estantería. Hay que destruirla. ¿Se va a destruir? ¿No se va a destruir? Si no la destruís, ¿a quién se la das? ¿Quién va a analizar lo que pasó? ¿Cómo la destruís para que no se pueda recuperar? ¿Quién la creó? Tenés que hacer un montón de trabajos. Sí, y está pasando. Y esa es la 3. ¿Cuál sería la 4? En la 4 tenemos, ¿alguien ve en HBO Westworld? La serie Westworld, bueno, véanla. En Westworld, la primera temporada, veíamos los humanoides que les estaban trabajando continuamente su capacidad de memoria y de recuerdo, hasta que de golpe se dieron cuenta que había recuerdos residuales, que los recuerdos residuales los empezaban a traumatizar. Los humanoides se rebelan y matan a los humanos. Y hasta ahí decíamos, estábamos en el 4. En la segunda temporada, que es la que estoy viendo, no estoy muy avanzada, estoy en los primeros capítulos, descubrí lo que yo siempre sospecho de la inteligencia artificial. Finalmente, si van a usar todos los recuerdos, van a tener noción de sí mismo, porque en la 4 tendrían noción de sí mismo, noción de los terceros, noción del mundo. Ya soy una persona. En Westworld son personas, esos humanoides. Esa capacidad de reconocerse a sí mismo va a estar dada por los conocimientos que tengan, las líneas de programa que conserven y lo que hayan visto y podido comprender del universo. Y es muy gracioso porque en esta nueva temporada lo que uno ve es que lo que conocen del mundo es tan poquito que la estructura que se arman de lo que ven es muy pobre y toman decisiones en base a esa pobreza. Y es realmente trágico y cómico, porque siguen matando humanos porque quieren conquistar el mundo, y del mundo conocen una ciudad y un pedacito de una ciudad, una de ellas, que es la que hace que todos los demás se cuestionen qué tienen que hacer. Pero a ver, cuando ustedes miran esto y dicen, ¿qué imaginación tiene? No, la imaginación no surge ahí. Hay un montón de cosas que se están haciendo y no salen a la vista. ¿Ustedes creen que no es un desafío para un programador hacer esto? Hay una serie que es vieja, pero que la pueden encontrar, que era Person of Interest, donde alguien había diseñado que las cámaras que nos miraban a todos pudieran determinar no solamente si podía haber un atentado, sino además si podía haber un crimen menor. Y lo bueno de esta serie es que cuando uno la va desarrollando, el que la programa tira todos los grandes problemas que tenía, porque él consideró que todo esto tenía que tener ética y le tenía que enseñar, porque como autoaprendía, ya no era línea de código, la línea de código es qué respuesta tengo que dar, pero luego la máquina genera sus propias líneas de código, que en esa respuesta estuviera la ética. ¿En qué forma lo fue haciendo? ¿Por qué? Porque lo que se está discutiendo en los medios informáticos y están pidiendo a señores abogados, por favor ayúdennos, señores que conocen la ética, por favor ayúdennos, es nosotros no vamos a parar de hacer, pero ustedes digan no que está bien y que está mal. ¿Harán esa pregunta? Sí la hacen. ¿Quién la hace? La hacen. Se juntaron la gente de Elon Musk junto a un grupo muy grande que dijo, por favor, los abogados pónganse a estudiar lo que estamos haciendo porque nosotros no sabemos hasta dónde podemos llegar y ustedes todavía no se preocuparon por el tema. Claro, para no tener un problema legal, más que ético. Sí. A ver, anoche, mientras estábamos cenando, alguien de ciberseguridad que conozco a nivel internacional ponía, ya hay máquinas de guerra que disparan en forma artificial, con inteligencia artificial. Determinan cuál es el objetivo y efectúan el disparo por la capacidad que tienen de analizar que están en un 99% seguros de que es el lugar y que ahí está la persona. Ya no interviene alguien dándole la orden a la máquina. La máquina está programada para poder hacer el disparo final. Eso es inteligencia artificial. Le enseñamos... los satélites que están subiendo con estas benditas... No los drones, los satélites. Los satélites que están subiendo. Bueno, Elon Musk tiene una empresa que sube esos satélites y a que ahora pronto va a reemplazar a la Soyuz y va a llevar todo a la estación espacial y pronto a la Luna. Esos cohetes están manejados totalmente por una computadora, por una inteligencia artificial que creó y decide cuándo despega y cuándo no despega. Dos niveles de inteligencia artificial, por lo que me decís.
Exacto. Ese es el más alto. Sería, a A le toca a B. Claro. Y en base a lo que hiciste, te Ahora sugiero a viene- B. Bien, ahora viene C. Imita. ¿No? Una sería crear sus propias respuestas. La otra, la inteligencia se suele conceptualmente medir como la capacidad de solucionar problemas. ¿No? Inteligencia humana Sí. es científica, después está la emocional, que sería la empatía, pero digamos. Entonces, la inteligencia artificial habría un nivel que sería, te crea nuevas respuestas que no le pusiste. Sí. ¿No? Es la que genera su autoconocimiento. Una vez que tiene noción de sí misma, Ese es otro tema. con lo que ve, no, pero además genera las respuestas. Tiene que imitar completamente la condición humana. Es gravísimo porque No, pero hay grados, desaparece hay el grados. poder del hombre. Hasta donde lleguen, lo están intentando. No, ya sé. El grado todavía no lo tenemos porque nadie te va a decir llegas. Todos te dicen, mirá que llegué muy alto, nadie te muestra dónde llegó. Está el tema Como no que- te muestran el el organismo. test que se hace, IQ. hay un test que vos hablás, no ves quién te está contestando y tenés que descubrir si es una máquina Ah, o un humano. ok. ¿El de Turín? Sí. No, pero ese es muy... Ese se usó hasta cierta época, en estos momentos no se puede usar para medir la inteligencia artificial porque estaba limitado al momento que se creó. Hoy ya está por encima la inteligencia artificial. Nosotros tenemos inteligencia artificial cuando entramos a Telefónica y ya no podemos hablar con nadie y nos contesta esa señora tan simpática que no sabe qué prestaciones hace Telefónica. La del GPS que te tira a cualquier lado. Bueno, pero ¿por qué planteamos todo esto? Y sobre inteligencia artificial hay mucho para escribir. Esto es un panorama así por encima para saber, señores, que la tenemos acá, que la tenemos en el teléfono, poquitita, pero si mañana a Google le sale algo mejor y es de nivel 3, te la va a poner en nivel 3 y no te va a avisar. Porque nadie le reguló a Google que te avise. Porque los contratos de aceptación tienen tantas páginas que nadie los lee. Y si lo lees y no lo aceptás, quedas afuera. Quedas afuera. Entonces, hoy por hoy, lo que notamos es que todo esto que es una construcción de software, porque no es más que eso, no se llama más software, se llaman aplicaciones, se las reduce a app de inteligencia artificial, todo es app, doble P, WhatsApp. WhatsApp. Todo es app. No digan más software porque son viejos, antiguos y no saben nada. Por favor, digan aplicaciones porque acá nos falta derecho contable y los informáticos. Acá nos falta un ingeniero informático que venga a trabajar en derecho contable y derribe también esas barreras que hay entre el derecho, la informática, los contables y la informática. Porque si no hacemos eso, no vamos a poder enfrentar estas nuevas tecnologías disruptivas. Se lo digo de corazón. Yo en casa tengo un informático, por eso lo sé. Es complicado. Pero es un hijo, dijiste, informático. No, mi marido es licenciado en sistemas. No, mi hijo estudia derecho. Es el que mejor entiende todo lo que pasa. Y aparte un robot. Bueno, lo entiende al padre y a la madre, lo Claro. cual es una gran cosa. Entonces, ¿cuál es el tema? Que como todo esto finalmente son aplicaciones, las aplicaciones se desarrollan con buenas prácticas. Las buenas prácticas tienen más de 20 años. Son normas internacionales. La primera fue ITIL para los informáticos. Los informáticos se formaban en buenas prácticas. Cuando uno agarra informáticos nacidos en los 70 para atrás, todos los que terminaron su carrera informática en los 80, tienen buenas prácticas incluidas. Todos hacen arquitectura, todos diseñan cómo va a migrar la información, consultan a los terceros, a los usuarios, o sea, por eso se creó ITIL. Pero luego se dijo, vamos a tener que hacer una norma internacional para que todo el software tenga calidad. ¿Y saben que para diseñar y hacer la arquitectura, después lo leen vamos a hacerlo breve esto, porque si no se van a aburrir, yo veo algunos que ya se están durmiendo. ¿Saben que nosotros, contadores y abogados, cuando se hace la arquitectura, hay que ver qué requisitos hay que cumplir en la gestión y en esos requisitos tenemos que opinar nosotros? Yo les hago las preguntas. ¿Qué debe cumplir esa aplicación? ¿Cómo afecta a los servicios que va a prestar a través de esa aplicación al ente? ¿Movistar va a estar mejor con sus clientes o peor? ¿Los riesgos por errores son costosos para demandas de terceros por multas o multas? Facebook usó los datos. ¿Es costoso para Facebook o no es costoso? No, le bajaron las acciones. Se le fue mucha gente que estaba...
¿Hay riesgos de seguridad que puedan afectar la continuidad del negocio? Yo hago un auto inteligente y ese auto tiene un problema en el diseño, no se tomó una decisión y dañó a un tercero. Dañó a un tercero. El programa dice si hay un bulto, sí. Exactamente. Sí, en el mercado. Bueno, la ISO 20000, ISO IEC 20000, regla cómo se desarrolla los servicios de TI, desde el servicio de internet que tenés en tu casa con Fivertel hasta un software, una app. Y ahí hay una parte que en los requisitos, en las modificaciones y en los nuevos apps que hay que generar o servicios, intervienen contadores y abogados. Tienen una línea que dice, requisitos legales, mándeselo al abogado. Requisitos regulatorios económicos, mándeselo al contador. Está en las buenas prácticas, no es un invento mío. Pero si nosotros no lo sabemos, no sabemos decirle al emprendedor que está haciendo una aplicación que nos necesita. Si nosotros no sabemos cuál es nuestro lugar, no vamos a poder vender nuestros servicios y nuestros servicios son imprescindibles. De vuelta, esto no es una solución. Es un montón de preguntas que nos tenemos que hacer para ver dónde nos colocamos. En lo que ya está ocurriendo, las aplicaciones que está sacando el gobierno de la ciudad. ¿Alguien vio la parte legal, please? Pregunto. Yo tengo pánico. Pánico. Yo te comentaría algo, Silvia, para decir que todo esto está muy bien. Nos has abierto la puerta. O sea, nos has mostrado una realidad que ya existe y que uno le cuesta Dimensionarla. Y que la práctica te la lleva. Voy a hablar como abogado y me callo porque no. Transferencia de fondos de un juicio determinado, transferencia de fondos. La mando por el toque, la transferencia, bueno, para cualquier cosa le hice firmar por mi cliente, la tenía guardada. No me la hacen hasta que no llegue en papel firmado por el cliente. Digo, pero escúchame, si usted, justicia, me dio a mí el token para que yo valide, se la pongo firmada y yo se la tengo que patrocinar, es exactamente lo mismo. Claro. Ah, no, pero si no la trae en papel, no le transferimos los fondos. Bueno, eso son realidades que tenemos que crecer y tenemos que conocer para no seguir yendo atávico de eso, ¿no? Por supuesto. Desde ya, no, desde ya, eso desde ya. Pero además, cosas que nos están pasando, que estamos usando y que no nos damos cuenta todos los riesgos que estamos corriendo. No como consumidores, sino como profesionales que nos estamos perdiendo clientes.